Buenas noches, compañeros y compañeras. Nosotros vamos a empezar un conversatorio en torno a los temas abordados en el curso de psicodinámica, para que estos temas abordan todo el material contenido en el primer examen. Los que vamos a dirigir el conversatorio somos los estudiantes Wilson Fallas y José Francisco Elzada. Listo. Características que se deben tener en cuenta en el análisis. Vamos a empezar haciendo una referencia a cuáles son las características que se deben tener en cuenta en el análisis. Empezando, la atención flotante al psicoanalista. ¿Qué características o qué aspectos debe tomar en cuenta el proceso del psicoanálisis? Primero está la atención flotante, que es no darle ningún tipo de atención o focalizar la atención en algún aspecto particular de lo que dice el paciente, sino al revés, es dejarlo que él pueda hablar y expresar sus sentimientos, emociones, sus historias de la forma más amplia que él pueda, para lograr interpretar ahí, ¿verdad?, sus silencios, sus preocupaciones, sus alegrías, sus tristezas, aquello que puede dar indicios de expresar algo más de lo que dicen las palabras, sino es ver en esa atención flotante el desarrollo de la expresión del inconsciente. El otro aspecto es la actitud neutral. ¿Qué es esa actitud neutral? ¿Verdad? Es no tomar partido en nada de lo que respecta al paciente, ¿verdad? Simplemente dejarlo expresarse para lograr encontrar en sí qué expresa su inconsciente. Y la abstinencia, ¿verdad?, que en algún momento lo habíamos hablado, era no dejar que el paciente nos imponga un rol ¿verdad?, como decir, ¿qué piense? ¿Qué haría usted en el caso que nos está contando? ¿O qué piensa usted? Sino más bien darle la libertad, empoderar al paciente para que él piense y diga lo que cree. Desde el psicoanálisis vamos a trabajar con los siguientes síntomas. La ciencia de la salud, ¿verdad?, estudia al paciente por medio de síntomas, ¿verdad? En el psicoanálisis vamos a ver síntomas, pero no son síntomas como dolor de pierna, ¿verdad?, sino son no son síntomas físicos, sino otro tipo de síntomas, como el acto involuntario, que es un proceso inconsciente en una manifestación de un conflicto. Un acto involuntario, como lo vamos a ver más adelante, que puede ser un acto fallido, ¿verdad? En el psicoanálisis no hablamos de psicopatología, sino de estructuras, ¿verdad? Bueno, en realidad sí pueden haber también somatización de síntomas que tengan un trasfondo o una connotación psíquica, ¿verdad? Por ejemplo, duele un pie, por poner un ejemplo, ¿verdad?, puede ser producto de alguna cosa que esté manifestando en mi inconsciente, porque yo no me doy cuenta por qué me está doliendo, ¿verdad? Entonces también se pueden tomar en cuenta todo lo que son dolores, todo lo que nos manifiesta ese inconsciente que no tenemos acceso a él. Como los casos que leímos, en realidad eran síntomas del cuerpo, pero en realidad terminaban en algo más a fondo. Sí, en los casos de la histeria, que había síntomas del cuerpo, ¿verdad?, pero que no se sabía de dónde venían o por qué eran causados, ¿verdad? Sí, alguna compañera o alguien que no quiera comentar más sobre este tema, aportar. Muy bien. Ok, continuamos. Bueno, hablando de esto, vamos a abordar la histeria. La histeria se presenta en forma de síntomas. Ejemplo, olor a harina quemada, pero que no hay ninguna explicación médica o científica de por qué se da ese olor. Lo puse como un ejemplo porque en el caso que a mí me tocó, de Mr. Ellis, ¿verdad?, ella tenía esa situación. En alguna situación emocional que experimentaba, olía a harina quemada, pero no había una explicación de por qué no había una explicación física de por qué tenía ese olor. Ella tenía hasta problemas para respirar. Entonces, la histeria es eso,
¿verdad? Es estudiar, se manifiesta a partir de situaciones físicas, pero que no tienen una respuesta ni explicación fisiológica. En ese caso no recuerdo lo que hizo la llevaba. Ah, en ese caso, muy bien, exactamente. En el caso de una emoción sí fuerte, exactamente. No hay una conexión entre el síntoma y el recuerdo traumático. Esto depende de la percepción de importancia. Esto, muchas veces uno piensa que entre el recuerdo y el síntoma no hay percepción, pero no es cierto. Freud decía que eso dependía de la percepción de la persona y la importancia que le dé, y no todo el mundo puede, o sea, varias personas pueden experimentar una situación, pero no, algunas personas pueden darle más importancia y otras no tanto, porque depende de la percepción de la persona. ¿Compartir algo de la histeria? ¿No? Sí, es que no sé. Seguimos, don Francisco. Ajá, sí, seguimos, don Wilson. Vamos a hablar de varios conceptos relacionados con el psicoanálisis, las reminiscencias, ¿verdad? Que es síntoma que se da de una manera simbólica, concuerdan con ese síntoma traumático. La persona necesita ir trabajando y conectando distintos hechos. La reminiscencia es síntoma, Wilson, coméntenos algo de la reminiscencia, por favor. Bueno, entonces creo que es lograr descubrir de manera simbólica cómo concuerdan los acontecimientos y qué relación tienen, ¿verdad?, con la vida de la persona. es como ir ¿verdad? atando cabos, algo así. Ajá, es como un atalcado. del trauma. Exacto, qué buen comentario. No salía de su casa, ¿por qué? Porque está deprimido, ¿verdad? Hacer consciente lo inconsciente por medio de la relectura de su historia es algo importante en el psicoanálisis, porque el psicoanálisis establece que la persona puede sanar sus experiencias traumáticas, ¿verdad?, a partir de una relectura de su pasado, en el cual empieza a darle, se le debe dar, al lograr la relectura de su pasado, la persona va dándole el significado por medio del inconsciente. ¿Quién lleva a esa persona por ese camino donde lo va a llevar orientado para que logre darle significado inconsciente consciente a las cosas inconscientes? No sé si me vuelvo a explicar. Más bien entiendo como que, bueno, tengo pensado que es como el significado que se le da al suceso, pero que en sí no es ese suceso, sino que viene de más atrás. Exactamente. Y el psicoanalista le ayuda a esa persona a lograr descubrir eso, ¿verdad? Recuerdo es un hecho trauma que desencadenó la histeria. El recuerdo es inconsciente. Hay síntomas, pero el proceso que lo origina está reprimido. ¿Ven? Entonces, pero ¿cómo? Hay síntomas, pero el recuerdo que desencadena ese síntoma está reprimido. El psicoanalista orienta y guía al paciente para que pueda darle un nuevo significado, le pueda dar el significado a aquello que ha tenido reprimido e inconsciente. El inconsciente desde Freud.
heridas narcisistas de la humanidad, ¿verdad? ¿Cuáles son? Bueno. La primera, para Freud, No, están establecidas 3 heridas narcisistas de la humanidad. La primera, ajá, que es la situación de Nicolás Copérnico, ¿verdad? Que establece la teoría heliocéntrica, rompiendo la teoría geocéntrica. Entonces es la primera herida narcisista. ¿Qué significa eso? Que es la primera vez que el hombre descubre que no es el centro del universo. Cuando eso sucede, ¿verdad? El hombre se ampara en una idea de que no será el centro del universo, pero es hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa idea se mantiene hasta que después de muchos siglos Darwin, ¿verdad? Nos viene a demostrar por medio de la teoría de la evolución que no somos ni imagen ni semejanza de Dios, sino que somos parte de un proceso evolutivo que venimos desde el mono, ¿verdad? Pasando por el Neandertal, Homo habilis, Homo sapiens, pero realmente que entonces ya no somos una imagen y semejanza de Dios, sino que somos herederos de una evolución, sí, esa es la que viene segunda del mono. teoría narcisista. Y la tercera teoría narcisista, bueno, entonces el ser humano dice, bueno, no soy dueño, no soy el centro del mundo, no soy a imagen y semejanza de Dios, pero sé lo que pienso, ¿verdad? Entonces viene Freud y nos dice que no es cierto que el ser humano es dueño de lo que piensa, ni que sabe todo lo que piensa, ni lo que... Entonces es la tercera herida narcisista. Esa idea de que entonces nos permite de volver a redescubrir aquella mente que teníamos como conocida, y Freud dice esto no es conocido, más bien tenemos que establecer estructuras para volverla a estudiar y conocer. Inconsciente según Freud. ¿Cuál es? Eso es de un artículo que publicó antes de la teoría del inconsciente. ¿Cuáles son los principales postulados del texto de Freud? Lo inconsciente de 1915. El texto empieza hablando de la esencia del proceso represivo. No es aniquilar el contenido inconsciente, sino simplemente evitar que este contenido se haga consciente. La represión, eso es lo que hace, ¿verdad? No es que aniquila o destruye o elimina el contenido inconsciente, sino simplemente que lo reprime, ¿verdad? Para que no se haga consciente. se lo guarda sin dejar acceso a la conciencia, ¿verdad? Ahí no se elimina, ahí queda escondido. ¿Cuál es la finalidad de la represión? Pues es darle estabilidad al aparato psíquico, ¿verdad? Como lo vamos a ver en un futuro, eso está compuesto por ese aparato psíquico está compuesto por el yo, el super yo y el hecho, ¿verdad? Es un cúmulo de energía que se reproduce en algunos sucesos y en algunas formas, por lo que se reprime, ¿verdad? Porque el ser humano tiene miedo a enfrentarlo o porque no sabe cómo actuar en ese proceso. Busca darle el equilibrio con la energía liberada por el aparato psíquico y así da un equilibrio. Entonces la represión eso es lo que busca, un equilibrio en el ser humano para lograr hacer frente a todo el conocimiento que tiene, a veces reprimido y a veces no. Sí, para El inconsciente según Freud, ¿verdad? No, eso ya lo leyó. Sí, por eso le puse esta. La que sigue, que se va a meter. Bueno, entonces sigue la interpretación de los sueños. Correcto, compañero. a ver, Wilson, como abstrayendo, que usted es bueno abstrayendo, no hay ningún problema. No, profesor. Bueno, en síntesis, los sueños son un conjunto de recuerdos, ¿verdad? Un conjunto de... mejor déjame leer.
Dice, lo que importa son los pequeños detalles en lo que se dice. Freud hace una revisión de la interlectura de los problemas oníricos, ¿verdad? Los problemas oníricos son los problemas relacionados con lo que es el sueño, ¿verdad? Vigilia es la parte... Detallito, nada más, onírico va sin H. Sí. Si la vigilia tiene que ver con todo lo que está relacionado a estar, bueno, sí, eso ya, el sueño puede darse elementos divididos, como que interpreto el sueño, bueno, como Josué interpretó el sueño del faraón. Ajá, pero, entonces, onírico tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la vida de los sueños y la vigilia, obviamente, con la vida despierta, ¿verdad? Bueno, Freud dice que el sueño se compone de lo vivido, el sueño se compone también de recuerdos de la niñez, como mencionaron las compañeras con anterioridad, ¿verdad? También lo influyen lo que son las cuatro las fuentes oníricas se pueden dividir en 4 partes, en lo que son los estímulos sensoriales externos, estímulos sensoriales internos y estímulos somático interno, fuente psíquica de estímulo. Bueno, se menciona que el estímulo sensorial externo son aquellos estímulos que al producir un ruido pueden generar una imagen onírica. Por ejemplo, yo estoy durmiendo y ponen una canción, esa canción puede influir en lo que yo estoy soñando, ¿verdad? Luego, estímulos sensoriales internos, que son tal vez sensaciones que se están teniendo antes de conciliar el sueño, que también van a influir en el sueño, ¿verdad? Luego están lo que son estímulos somáticos internos, ¿verdad? Se llaman orgánicos, o puede ser la apnea, que es la falta de respiración cuando uno está durmiendo, ¿verdad? Eso es muy común, más de lo que se cree, ¿verdad? La persona experimenta la falta de respirar y tal vez en esa ocasión puede la persona estar soñando que se está ahogando, que está muriendo. Entonces, esto también va a tener una influencia en lo que es el sueño. Luego, las fuentes psíquicas de estímulo, ¿verdad? Que pueden ser producto de sensaciones, recuerdos y detalles a los que no se le pone atención durante el día, por ahí se mencionaba, ¿verdad? Y son representaciones que se dan durante el sueño. Luego dice que las fuentes de los sueños pueden ser de distinta naturaleza, tanto las excitaciones físicas como los pensamientos anímicos son susceptibles a estímulos oníricos, ¿verdad? Además, este es uno de los procesos mediante el cual el material inconsciente reprimido puede salir por medio de una representación onírica, o sea, por medio de un sueño. Entonces, ahora, no sé si tienen que agregarle algo a lo que es esto de los sueños. en lo que corresponde a la psicopatología de la vida cotidiana, hace referencia que Freud dice, bueno, nada sucede por casualidad, ¿verdad? Que todo tiene una causa, ¿verdad? Inconsciente o consciente, ¿verdad? Y que ¿por qué nos olvidamos de cosas, ¿verdad? Porque eso está en la parte inconsciente de algún suceso reprimido, ¿verdad? Y que también a veces tenemos actos fallidos, como ya decirle un ejemplo, decirle el nombre de la ex a la novia que tenemos en ese momento, ¿verdad? Entonces, ese acto fallido lo que representa son situaciones que estamos viviendo en el inconsciente y las tenemos reprimidas. Tenemos que estarnos analizando, autoevaluando y observando para ver qué significa nuestras conductas cotidianas, ¿verdad? Que tienen algún suceso represivo o que exponen a alguna situación reprimida que tenemos en el inconsciente, ¿verdad? Los sueños son, bueno, para hacer una reflexión ahí en torno al sueño, solo aclarar, como muy bien lo dijo Wilson, ¿verdad? Solo la diferencia entre el sueño y el chiste es que el sueño es inconsciente, mientras que todo lo que replicamos en un chiste es consciente, ¿verdad? Bueno, ya seguimos con lo que es el aparato psíquico, ¿verdad? El ello y el yo. Bueno, acá se menciona que el ello, el yo y el superyo no se pueden observar como una estructura
anatómica, por lo que no se puede localizar en alguna parte del cerebro, como se mencionó anteriormente, ¿verdad? Sino más bien es vista como una estructura meramente psíquica. Bueno, existe lo que es el consciente, el inconsciente y el preconsciente, ¿verdad? El inconsciente no tenemos acceso a él, ¿verdad? De no ser, ¿verdad? Por la asociación libre, por medio de los sueños, por los actos fallidos, etcétera, ¿verdad? El super yo está como entre lo consciente y lo inconsciente, ¿verdad? Lo que tenemos como acceso tal vez a recordar y a lo que se tiene un poquito más el super yo, sí, como de acceso. Y luego el yo, ¿verdad? Que es la parte consciente, que es el mediador entre ellos. Dice que el ello se rige por el principio de placer. En él descansan los instintos de deseos, no tiene contacto directo con el mundo exterior. Es el enlace entre lo somático o corporal y mental. El principio que rige su actividad es el principio del placer. Es inconsciente, como se mencionó anteriormente, ¿verdad? Los niños nacen solamente con un ello, se le va creando conforme el tiempo, ¿verdad? Luego... Ahí yo tenía que aportar, bueno, me parece importante esto, que el ello también, digamos, que el niño nace con el ello, pero en el proceso donde el niño se empieza a exponer, a tener una interrelación con el medio ambiente y social, empieza a desarrollar otras sustancias. Bueno, en realidad el niño nace con un ello, ya el super yo nace después del Edipo, ¿verdad? Ya ahí es donde se empieza a generar el super yo, ¿verdad? Que se instala con el complejo de Edipo, conserva el carácter del padre, es lo que se dice ahí, reina sobre el yo como consciente moral o sentimiento inconsciente de culpabilidad. Puede aumentar el yo con sus reproches de conciencia moral. Luego está el yo, está a cargo del desarrollar mecanismos que permitan la obtención de mayor placer posiblemente, pero dentro de los límites que a la realidad imponga. Como mencionó el profesor con anterioridad, ¿verdad? Ese es el que me dice que es como lo que puedo hacer. Por ejemplo, decía que tenía hambre, pero tenía una manzana, y quería comer tal vez una pizza, pero lo que en ese momento tiene y lo que yo le dice, ¿verdad? Es que se tiene que comer Se rige por la realidad entonces. Sí, o por ejemplo, yo soy diabético y ustedes vienen y me traen un sneakers y grande, ¿verdad? Entonces, obviamente, mi ello, los instintos míos, o sea, quieren agarrar ese sneakers y todo, ¿verdad? Pero obviamente mi yo, ¿verdad? Bueno, no todos los diabéticos tienen entonces ¿cómo se llama? Un super yo bien, sí, bien sólido, porque hay unos que se mandan, me muero al final. Pero no, ¿verdad? Bueno, Francisco. Bueno, el libido para Freud, ¿verdad? Voy a hacer una referencia en torno a eso. El ser humano cuando siente mucho interés por algún objeto u otro ser humano, de por sí toda una carga significativa de libido hacia ese objeto. Hablamos de dos tipos de libido. Está el libido del yo o el libido narcisista, ¿verdad? Que es el que toda la energía que proviene del yo, ¿verdad? Una persona deposita toda esa energía o expectativas en otra persona, sobre otra persona, ¿verdad? En ese momento que la deposita sobre otra persona, se convierte en el líbido objetal. ¿Qué es el líbido objetal? Es toda esa energía cuando depositamos en la otra persona. Es el líbido depositado sobre la otra persona, ¿verdad? O puede ser, claro, muy bien, y puede ser objeto también, ¿verdad? Debe ser respondido. Bueno, eso es lo que se espera, ¿verdad? El líbido del yo espera que sea respondido, ¿verdad? Y entonces, en esa sensación de sentirse bien cuando hemos recibido ese líbido de vuelta, ¿verdad? Entonces, si es respondido, nos vamos a sentir bien, y si no es, ¿cómo nos vamos a sentir? Ansiosos, tristes. Por ejemplo, a mí no me queda claro eso. No.
A mayor cantidad de energía que no es correspondida provoca, como muy bien lo dijo Eli, tristeza, angustia, ¿verdad? Y aquí hay un ejemplo de que una canción que dice, cuando no se le da líbido dado o no recibe líbido de vuelta, entonces todo se derrumbó dentro de mí, ¿verdad? Pulsión, toda la energía de origen psíquico que nos impulsa a hacer cosas, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como pulsión. Y catetizar es invertir energía psíquica en algo. Ejemplo, mientras más quiero algo, más cateticé ese algo, ¿verdad? Si queremos mucho a la esposa, al novio, a la novia, está muy catetizado. Si queremos mucho un micrófono, una computadora, está muy catetizado. Está muy catequizado, Julio. Bueno, bueno. Si le pasa a alguien, Me está haciendo aparatos psíquicos, ya lo explicó muy bien Wilson, que es el yo, el y el superior. Sistemas consciente, preconsciente y consciente, pero el aparato psíquico es nada más recordar que está formado por estructuras y sistemas, ¿verdad? Y la ambivalencia presenta presencia simultánea de una relación con un mismo objeto, sentimientos expuestos, amor y odio, ¿verdad? Cuando se me viene este ejemplo a la cabeza, no sé si es el correcto, cuando una mujer es agredida, ama al hombre, ¿verdad? En teoría, y también lo odia cuando le pega. Eso como, ahí existen las dos. Tal vez es muy rudimentario, pero es el ejemplo que tengo. Bueno, para refrescar un momentito estos conceptos, asociación libre, método que nos permite dejarle al paciente es el método que nos permite relacionar lo que el paciente dice con aspectos importantes de su inconsciente, ¿verdad? Ganancia secundaria la ganancia secundaria es un concepto importante porque nos permite saber que la persona va a consulta, sí, pero a la vez esa persona no quiere, la persona va a consulta porque quiere sanarse, pero a la vez no quiere ganarse porque tiene un tipo de ganancia secundaria. Ejemplo, una persona que tiene depresión, ¿verdad? Y por medio de la depresión tiene ganancias secundarias para ella, que es no salir de la casa, no salir del cuarto, no ir a trabajar, no bañarse. Si le estorba mucho bañarse, posiblemente va a ver eso como una ganancia muy importante, ¿verdad? Catesis, la energía psíquica se encausa a distintas actividades, tiene que ver con la representación de las cosas. Ejemplo, me vio feo, no es lo que las otras personas me hacen, sino como yo interpreto lo que los demás me hacen, ¿verdad? Y contenido latente, el contenido latente le interesa al psicoanalista ya que es todo lo que está en el inconsciente, ¿verdad? Pero que el paciente no conoce. Eso es contenido latente. Contenido manifiesto es todo lo que yo manifiesto: amor, odio, resentimiento, tristeza, frustración. Y hay dos expresiones de ese no sé, impulso, de una pulsación, y tánatos. Son dos formas que la energía psíquica puede tomar. La pulsión puede... ahí es psíquica, no es física. Bueno, sí, es psíquica, puede tomar. La pulsión tiene un buen contenido de eros, todo lo que nos lleva a la vida, y tiene una parte de tánatos, todo lo que nos impulsa a la muerte. Elementos de agresividad hacia uno y hacia los demás. Ejemplo, drogas que destruyen a uno, ¿verdad? Poco a poco con una sustancia. Entonces la pulsión es como la energía que me impulsa a realizar alguna, como por ejemplo, que me impulsa la vida o me impulsa la muerte. La pulsión de vida y la pulsión de muerte, por ejemplo. Sí. Como yo vi un video de cuando mataron a un presidente de los Estados Unidos, le pegaron un balazo de un carro, no me acuerdo cuál es. Sí. Que le dispararon, pero la pulsión de muerte me parece que tenía la esposa, corría como a agarrar los pedazos de cerebro que estaban ahí, como para volver. Más bien como la pulsión de muerte es la tendencia... La pulsión de vida, más bien. Ajá, como que la pulsión de vida es todo eso que nos impulsa hacia estar mejor, ¿verdad? Hacia la felicidad.
Y la pulsión de muerte es esa parte, por ejemplo, como de la ganancia secundaria, es como la parte como que las personas no quieren sanar, tiene que ver con estos elementos autodestructivos, como por ejemplo en las adicciones, ¿verdad? O simplemente la gente que no hace nada, ¿verdad? Como para estar mejor, ¿verdad? Así es como lo interpreto yo. Bueno, finalizamos con eso, compañeros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.